Buenas noches. Dice la Biblia en San Mateo el capítulo 25, el versículo 14, donde nos habla de la parábola de los talentos. Dice la Biblia: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Indudablemente este hombre es el Señor Jesús, que estuvo aquí en la tierra, y luego la Biblia dice que se fue, y mientras se iba le decía a los discípulos que así regresaría nuevamente a la tierra como ellos le habían visto ir, que regresaría a la tierra, pero no dijo cuándo, en qué momento. De eso no habló el Señor, sino que a sus siervos los mandó a que fueran sobrios y estuvieran velando continuamente, porque el día de su venida nadie lo sabía, y dice la Biblia que era como el vigilante que vigilaba durante la noche, las vigilias de la noche, y no sabía si a la primera vigilia o a la segunda o a la tercera o al amanecer, pero lo cierto, seguro, es que Él regresará. Luego dice que al irse, a la hora de irse, en el tiempo de irse, llamó a sus siervos y les entregó sus talentos. Talentos, bueno, un talento era, pues si estamos hablando de un talento de oro o un talento de plata, estamos hablando entonces de una riqueza abismal, de una riqueza muy grande. Y dice que esos talentos los entregó a sus siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro le entregó 2 y a otro 1. Y dice la Biblia que esos talentos fueron repartidos, y hay 2 cosas que hay que tener en cuenta. Dice que esos talentos fueron entregados según la gracia. Bueno, aquí juega la gracia de Dios. Según la gracia repartida a cada uno. Y también dice la Biblia que a la hora de entregar esos talentos también se tuvo en cuenta la capacidad de cada persona. O sea que hubo unos elementos que se tuvieron en cuenta para, o a la hora de repartir los talentos. Entonces sería muy bueno tratar de entender, porque esos talentos tienen que ver o se pueden entender en cuestiones materiales de esta vida. Hay personas que reciben muchos beneficios en esta vida, riquezas, grandes fortunas, herencias, dones de esta vida, oportunidades de esta vida, que otros no han tenido esas oportunidades
o no han recibido ese tipo de beneficios o de bendiciones. Ustedes observan que ser rico o ser sabio o amasar unas grandes fortunas no es de todos, es de algunos o para algunas personas, para algunos pocos. Sin embargo, no solamente son riquezas materiales, también se pueden entender como virtudes de esta vida. La oportunidad para ser sabio, para ser un profesional destacado, un científico, un político, un catedrático, para tener un cargo en el gobierno, para ser juez, magistrado, para ser canciller o senador de la República, o qué sé yo, qué otras cosas, un destacado general del ejército. Pero eso tampoco es para todos, es para unas personas. Y dice la Escritura que nada puede recibir el hombre si no le fuere dado de arriba. Entonces, todas las cosas son repartidas según la gracia de Dios, y donde juega también la capacidad de la persona según sus capacidades. Puede suceder que de pronto alguien apunta para que lo nombren en algo, en alguna cosa destacada de esta vida, pero de pronto las capacidades, sus propias capacidades, no le ayudan. Bueno, pero eso es otra cosa. Entonces, esos talentos representan una cantidad o tienen una cantidad de interpretaciones para ser analizadas, entendidas, oportunidades, recursos, responsabilidades espirituales, una misión que Dios le confía a una persona, una misión, por decir así, de ser apóstol o evangelista o misionero, o de ser presidente de una corporación, o tener algún ministerio dentro de la iglesia. El versículo 15 nos dice que esos talentos fueron repartidos de cada individuo, de cada persona, porque todos no tenemos las mismas capacidades, o de pronto tenemos un tipo de capacidades donde podemos ser destacados en una cosa o en unas cosas y no en otras. Entonces hay que entender esa parte. De otro lado, dice la Biblia que llegó la hora cuando el Señor vino y llamó a esos siervos para que cada uno rindiera, o sea, para rendir cuentas con ellos, o que ellos rindieran cuentas con el Señor. Llegó el que había recibido 5 talentos y le dijo: Señor, 5 talentos me diste, aquí tiene esos 5 talentos, y otros 5 que gané con ellos. El Señor le dice: buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré.
y ahí quedó el hombre para ser bendecido en los grandes propósitos de los galardones, de las recompensas de Dios para con sus siervos. Llegó el que había recibido 2. Igualmente le dice: 2 talentos me entregaste. Aquí tienes los 2 talentos y otros 2 que he ganado. Le tocó el turno al que había recibido 1 talento y él le dice: Señor, 1 talento me diste, aquí tienes el talento. Pero no entregó ningún rédito, ninguna ganancia de nada. Entonces el Señor le reclama: ¿qué hiciste? Entonces él dice: es que lo escondí, porque tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Y le dice: aquí tienes lo que es tuyo. Ahí está el problema de esas personas que en esta vida viven una vida pasiva, que incluso están en la iglesia, pero se conforman con de pronto ir cada 8 días o de cuando en cuando a la iglesia, y se sientan ahí durante la oración, durante el culto, y luego salen a sus labores, a sus responsabilidades personales, y se dan por bien servidos con haber recibido el Evangelio, con pertenecer a una iglesia local o a una congregación grande. Se conforman con eso y viven una vida pasiva, sin carga por el Evangelio, sin carga por su iglesia. Él se atiene a que otros lo hagan, a que otros se comprometan, participen, que otros sean los que llevan la carga y las responsabilidades de la predicación del Evangelio, las responsabilidades para con esa iglesia local, y ellos viven una vida sin carga, sin compromiso con Dios, ni con su congregación. Es una vida pasiva. O puede ser aquellas personas que por miedo o comodidad, porque creen que entregarse lo suficiente a la causa de Cristo o a llevar con fuerza, con fe, con responsabilidad un ministerio en la congregación, que eso de alguna manera menoscaba sus intereses personales, destruye de pronto alguna parte de sus compromisos de esta vida, y que no vale la pena ser tan comprometido en cosas del Evangelio, de la iglesia, porque eso les hace daño en asuntos personales, asuntos de esta vida. Entonces más bien son mezquinos, no son generosos a la hora de compartir con la obra de Dios, o compartir con otros conocimientos o talentos o capacidades.
o no compartir o no poner al servicio de Dios y de otros esos talentos. Usted me estará preguntando, ¿y cuáles pueden ser esos talentos o esos dones? Yo le voy a decir, Romanos el capítulo 12 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Escuche, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, el servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Observe aquí, está diciendo la Biblia que esos talentos se deben aplicar sirviendo a Dios con amor y al prójimo, sirviendo con amor y sirviendo con alegría, no haciéndolo como obligado, como que se siente obligado, presionado a hacerlo. No, debe haber amor a la hora de desarrollar un ministerio para gloria de Dios, y debe haber mucha alegría para desarrollar esas capacidades en el servicio alegre y amoroso por la obra de Cristo. Yo lo quiero invitar esta noche, si usted es un cristiano, un creyente, para que le sirva a Dios con amor y sírvale con alegría. Si esas dos cosas no están en usted, si esas dos cosas, amor y alegría, no lo impulsan a usted para servir a Cristo, entonces seguramente usted es ese siervo infiel que escondió el talento por el cual un día el Señor lo llamará a cuentas, y usted tendrá que responder delante de Dios con lo que hizo con tu vida, con tu dinero, con tus capacidades y con aquellos dones y bendiciones que Dios impartió sobre su vida. Pero eso no es solo para usted. Debe compartir con la obra de Dios, con la obra de Cristo. Si así es, en el día final el Señor le dirá: ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, y en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Si así no es, entonces el Señor le tendrá que decir: siervo infiel y negligente. Y bueno, todo lo que sigue con ese siervo infiel y negligente. Dios te bendiga. Una feliz noche.